Amigos de Aprendiendo a Vivir, hablábamos en la reflexión de los milagros. ¿Cómo tú puedes ser la fuente de un milagro? Vamos a conocer en el día de hoy todo sobre la campaña sobre donación de órganos y trasplante. Y para hablar de este tema tan interesante nos acompaña el doctor Fernando Morales Villini, quien es el director del INCORT. Y el INCORT es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, una institución pública con personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera que está adscrito al Ministerio de Salud y que tiene como misión fundamental facilitar la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células en nuestro país. Bienvenido, doctor, ¿cómo se siente? Muy bien, Patricia, muy agradecido por esta invitación a tu programa Aprendiendo a Vivir, y aquí estamos. Pues vamos a ver, tenemos un video sobre este tema, vamos a verlo. El trasplante de corazón es un tipo de operación quirúrgica de trasplante de órgano realizado sobre pacientes en estado de insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica severa. El paciente que necesita trasplante cardíaco es aquel con una insuficiencia cardíaca determinante donde los medicamentos y los aparatos no responden adecuadamente y su única forma de seguir viviendo es el trasplante cardíaco. República Dominicana creará un hito en la historia, ya que tiene previsto realizar su primer trasplante de corazón, cuyos aprestos se realizan en el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante Secanot, con lo que dejaría formalmente instaurado el Programa Nacional de Trasplante de Corazón en el país. Para ello contaremos con un equipo de 6 especialistas españoles, encabezados por el jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Reina Sofía de España. Los expertos practicarán 1 o 2 trasplantes conjuntamente con un equipo de dominicanos que previamente había hecho su capacitación en ese centro asistencial de gran experiencia en trasplantes de órganos. Ese es un resumen de una noticia que salió hace unos días en los medios de comunicación y fue la razón de la invitación, pero nos dimos cuenta que hay mucho más, que es toda una campaña que ustedes están realizando a favor de la donación de órganos y tejidos para salvar vidas. Cuéntenos un poquito de qué se trata esta campaña que tenemos aquí, Solidaridad, Donación y Vida. Sí, mira, Patricia, el trasplante es una modalidad terapéutica que es la única en muchos de los casos de insuficiencia orgánica terminal capaz de preservarle la vida a los pacientes y en otros mejorarle sustancialmente su calidad de vida. No disponemos en el país de una tradición como la tienen muchos países ya desarrollados, de lo que son un programa establecido de trasplante nacional. Pero es el esfuerzo del INCORT, del Ministerio de Salud Pública. Desde el año 2008 se institucionalizaron los organismos que crea la ley 329-98 sobre donación y legado, y a partir de ahí el objetivo fundamental nuestro es generar una cultura de donación y de trasplante en el país. ¿Qué importancia tiene esto, Patricia? Te lo diré, mira, si tú puedes en una clínica, en un centro hospitalario, hacerte una cirugía, ponerte un marcapaso, ponerte una placa en una fractura, pero esos elementos, esos insumos los tiene fundamentalmente la clínica en su sitio. La materia prima del trasplante está en la sociedad. Y si no llegamos a convencer a la sociedad de que este es un proceso que beneficia a todos, de que es un proceso solidario, altruista y que necesita del apoyo de toda esa sociedad, porque en un momento dado de la vida una persona podría tener la desgracia de tener un familiar muy cercano necesitando un órgano, o también tener la desgracia de un pariente que ha fallecido por un evento violento, un accidente de tránsito, un traumatismo cráneoencefálico, y se ve ante la disyuntiva de que un coordinador de trasplante puede estar solicitándole los órganos, su consentimiento para lograr salvar vidas. Sobre esa base, un donante cadavérico es capaz de dar vida a 6 u 8 personas que necesitan de órganos. Increíble. Y eso es lo que estamos tratando de llevarle al pueblo dominicano.
y reducir ese abismo que hay entre esa salud que nuestro país se ha quedado un poco rezagada con respecto a los otros países en desarrollo y lograr unificarlo, acercarlo un poco más. El trasplante es sin duda el procedimiento más espectacular de la medicina desde finales del siglo pasado y a partir de este siglo también, y ya es parte habitual en la mayoría de los hospitales desarrollados, donde casi alrededor del 35-30% de los profesionales de la salud se encuentran vinculados a los procedimientos de trasplante en esos hospitales. En Estados Unidos eso es algo tan normal que la gente se declare que va a ser donante y andan con unas tarjetas en la cartera que si llegan a un hospital de emergencia y están a punto de fallecer y mueren, se sabe ya que ellos están inscritos como donantes de órganos para, como usted dice, salvar la vida hasta 6 personas más. Inclusive ahora en Twitter también hay una nueva modalidad donde tú puedes decir que eres donante en Twitter y se sabe ya que en caso de cualquier emergencia, accidente, tus órganos van a servir para salvar más vidas. Y aquí lo que pasa es que, como estaba viendo un folleto que ustedes me trajeron, hay muchos mitos acerca de la donación de órganos. Por ejemplo, la gente piensa, si dono órganos se me va a deformar el cuerpo, o sea, me voy a ver mal en mi caja, por decir algo. Sí, Patricia, indudablemente todo procedimiento nuevo que empieza y que la gente no lo entiende tiende a ser conservadora. Hay que llegar a la familia dominicana. Este es un país muy solidario, este es un país capaz de hacer grandes sacrificios por otras personas, por metas, y ha sido la historia nuestra. Y yo estoy seguro, y de hecho hemos notado ya el cambio, de que cuando la persona le llega información de lo que es la donación en sí, de lo que representa, la acepta completamente. Como tú decías, la tarjeta, aquí en el país tenemos una tarjeta. Usted nada más tiene que llamar al Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante INCOR o entrar en su hoja web. El teléfono nuestro es 532-0066 y allí llenar su tarjeta y la va a tener y la va a disponer de ella. Es como extender una opinión sobre su voluntad a la donación. Pero el paso más importante, Patricio, porque la familia siempre va a ser consultada, siempre va a ser requerida, es que usted en la cena, en una reunión familiar, exprese su vocación de ser donante y le dé los argumentos a su familia. Será muy difícil que haya una negativa en el caso de que suceda una desgracia. No queremos que nadie fallezca, claro, pero si alguien fallece y puede dar vida después de la muerte, yo creo que estamos necesitados para muchos pacientes que necesitan de órganos para poder vivir y poder mejorar sustancialmente su calidad de vida. ¿Desde qué edad, doctor, una persona puede ser donante? Fíjate, un joven adolescente a partir de los 14, 15 años puede ser donante y preferiblemente sus órganos generalmente deben ir a personas que la necesitan más o menos de la misma edad. Y en estos momentos ya se tiene abierto prácticamente el espectro de donantes longevos. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene muchas personas que tienen muchos años ya. La expectativa de vida ha ido aumentando en la sociedad dominicana, en las sociedades del mundo, y antes se tenían límites, por ejemplo, para 55, después subió a 65, pero hoy en día tú puedes toparte con una persona de 80 años que tiene una vida sana y que tiene sus órganos perfectamente funcionando, y sin embargo tener una persona de 75, 80 años que necesita un trasplante y realizárselo. Eso se está usando mucho en Europa, donde realmente la población europea ha envejecido mucho mayor que la de los países emergentes, pero esa experiencia indudablemente nos traza a nosotros una visión de que los pacientes de mayor edad también tienen la oportunidad de que se le ofrezca esta modalidad de tratamiento. Además, estos órganos, ¿a quiénes llegan? O sea, yo me imagino que hay una lista de personas necesitando urgentemente estos órganos. Mira, Patricia, sí, hay más de 2.000 personas necesitando o un trasplante renal o que dependen de los métodos dialíticos por la insuficiencia renal crónica que padecen. Pero nosotros tenemos graves problemas que en la marcha yo estoy seguro de que se resolverán. Por ejemplo, el paciente con enfermedad orgánica terminal es un paciente catastrófico, es un paciente que tiene una enfermedad de alto costo y complejidad. Un paciente urémico difícilmente puede mantenerse trabajando, respondiendo a las exigencias de un trabajo diario, porque tiene que dializarse 3 veces por semana. Entonces son pacientes que los botan, salen del tren laboral.
¿Y qué produce eso? Primero, una enfermedad altamente costosa, donde prácticamente tiene que buscar más, casi alrededor de $1 millón al año. No trabaja, entonces quiebra él, quiebra su familia, se convierte en un problema social y afecta a esa familia en su término global en casi 3 generaciones de forma económica. Y eso sucede no solo con los pacientes que tienen insuficiencia orgánica terminal, sino sucede con otras patologías, como son el cáncer, como son enfermedades neurológicas crónicas, demenciales, como son enfermedades hematológicas, donde la familia se desespera, donde la familia sufre. Es que no pueden más. Cuando le dicen, cómprese este medicamento que cuesta 3.000, 4.000, todas las semanas, no es fácil. Y esa sensación de impotencia que hay en la familia, incluso en los médicos que tratan a estos pacientes. Entonces, el INCOR, conjuntamente con el INTROS y otras fundaciones e instituciones del país, viendo la necesidad de que respondamos a estos pacientes que no tienen la culpa y que el Estado se ve con el deber de hacer algo por ellos, la creación de un fondo solidario de atención para las enfermedades de alto costo y complejidad, que está depositado ya en las cámaras de diputados y el Senado, y esperamos que en un futuro cercano estas personas puedan disponer de recursos para que estos tratamientos altamente costosos puedan llegar a su familia. Ojalá que más temprano que tarde podamos disponer ya no solo de la aprobación de la ley, sino de la institucionalización de estas estructuras que creará el proyecto de ley y que indudablemente son necesarias. Y vamos a tomar sobre este tema una llamada. A ver, buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida a Aprendiendo a Vivir. ¿Quién nos llama y de dónde? Lisbeth Castro, de la zona oriental. Bienvenida, cuéntanos, Lisbeth. Sí, yo tengo una pregunta para el doctor. ¿El tipo de sangre es una limitante para poder donar sangre en algún futuro? No, ni limitante para órganos ni limitante para donar sangre. El tipo de sangre que tiene una persona siempre lo va a tener otra persona, no es exclusivo. Entonces, las personas que necesiten de un grupo quizás más raro que otro, en un momento tienen mucho mayor dificultad de tenerlo. O sea que todo el mundo puede ser tanto donante de sangre como también tener en su vocación ser donante de órganos. Hay muchas inquietudes alrededor de este tema. Me gustaría que aclare algunos de los principales miedos de la gente. Por ejemplo, ¿cuáles son los órganos que generalmente se van a tomar en caso de un accidente, un trauma? ¿Cuáles serían los órganos que se van a tomar de esa persona para salvar otra vida? Fíjate, Patricia, en nuestro país en estos momentos se hace trasplante renal, se hace trasplante hepático y estamos esperando poder iniciar ya el programa de trasplante cardíaco. Como bien ustedes presentaron un pequeño documental precioso que hicieron, pero en un futuro cercano nosotros quisiéramos trasplantar, además de estos 3 órganos, poder trasplantar pulmones para aquellos pacientes con una fibrosis pulmonar que no pueden seguir viviendo por mucho tiempo, páncreas y segmentos intestinales y por supuesto una amalgama grande de tejido que mejora sustancialmente a los pacientes que necesitan, como son piel, cartílago, hueso, segmentos vasculares y otros. Entonces, la persona decide cuando se hace donante y saca su tarjeta en el INCOR, ya sea llamando o en la página web, la persona decide qué órganos va a donar. Por lo regular las personas donan sus órganos y donan sus tejidos. Y eso no va a crear ninguna deformidad del organismo, el cadáver se va a entregar completo, perfectamente preparado para los servicios funerarios. Pero es importante esto, lo ideal es que la gente entienda de que cualquier porción de su cuerpo puede ser utilizada después de la muerte en una persona que lo necesita. Quizá la más inverosímil, aunque no lo considere. Por ejemplo, a veces un segmento de fascia es necesario para darle solución a un paciente que tiene pérdida de tejidos blandos, por ejemplo, en el abdomen que haya perdido gran parte. Eso se utiliza de donación y se utilizan cartílagos en personas que hayan tenido traumas con pérdida también de segmentos óseos y cartilaginosos, huesos, hasta las válvulas cardíacas cuando el corazón no se usa pueden ser sustituidas. Wow, vamos a tomar otra llamadita sobre este tema de donación y trasplante. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Le habla Alexandra de la Romana. Es para decirle al doctor que aquí en la Romana hubo un caso de un muchacho que tuvo un accidente y tiene muerte cerebral y sus familiares se niegan a donar los órganos. Yo pienso que por la falta de educación que hay, ya la persona no tiene, algunas personas no tienen conocimiento de lo que eso significa.
Claro. Mira Gracias. Muchas gracias por tu llamada. Mira, esa llamada es importante. ¿Tú sabes por qué? Porque evidentemente la falta de poder llegar al hogar con una campaña y con una campaña sostenida que nos permita que la gente empiece a pensar en este problema es lo fundamental. Muchas personas lo hacen porque no tienen el conocimiento cabal de lo que esto significa. Y esperamos, y te tengo que decir, Patricia, que tengo que agradecerle a toda la prensa nacional y en especial también a todos los conductores de programa la solidaridad que nos han dado, porque el INCOR es una institución que tiene un presupuesto muy limitado y no ha sido capaz de lograr con él llevar una campaña. No tenemos los recursos, pero la prensa, los conductores han logrado tenernos presentes en la televisión, en la radio y en la prensa escrita dominicana. Y hemos logrado llevar a los hogares en algunos sectores importantes, y esperamos que en un futuro mucho más, este mensaje de que todos necesitamos que un programa nacional de donación y trasplante se desarrolle en nuestro país. Como te dije, no sabemos si mañana estamos de un lado u otro de esa línea, o necesitando un órgano, o dándole un órgano a alguien que lo necesite. Bueno, doctor Fernando Morales Villini, director del INCOR, muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos, hacernos entender la importancia de donar nuestros órganos. Puede salvar hasta 6 vidas más. Hablamos de la reflexión de que los milagros ocurren, pero ¿qué tal si eres tú la fuente de un milagro y le cambias la vida a 6 seres humanos que lo necesitan, y a sus familias y a tu sociedad? Yo te invito a ser donante de órganos. Yo quiero ser donante de órganos. Gracias, lo dije hace tiempo. Yo, jovencita, decía, yo quiero donar mis órganos, porque ¿para qué los voy a enterrar si los puedo regalar y dar vida? Y siempre se puede más, como dice la campaña de ustedes. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, y después de la pausa estaremos hablando con nuestra querida amiga la psiquiatra Ibeliza Costa sobre las manías, aquí en Aprendiendo a Vivir.